Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Me palpita lento el corazón. Hermanos, estamos aquí para despedir las almas de Greta y Paz, nieta y abuela. ¿Hay forma más hermosa de entrar en la casa del Señor? Pidamos por sus almas que sean liberadas del pecado para que descansen en el paraíso con el Dios Todopoderoso. Adiós, mi amor. Sé que me debes estar llorando. Nos cuesta este adiós. Me cuesta morirme y seguir viva porque es como si me estuviera muriendo. Será una muerte definitiva, como todas las muertes, aunque siga viva. Aunque parezca viva, empieza una nueva vida, pero siempre triste. No me diga que surgió otra cosa con la enfermedad de Catalina porque no podría manejarlo, se lo juro. No es eso. Vera, intenté ponerme en contacto con el cardiólogo que atendió a Catalina en Estados Unidos. Me tomé la libertad de hacerlo sin pedirle permiso porque eran unas simples preguntas. ¿Habló con él? Sí, hablé con él. Y es muy curioso porque me dijo que no tenía ninguna paciente con el nombre de Catalina Cuevas Benítez. Le envié los estudios y me insistió en que no existía esa paciente. Pero después me dijo que sí que había una niña con la misma enfermedad y las mismas fechas. Pero que su nombre es Clara de Rosas. Una operación de corazón a una niña. Es muy chiquita. Imagino cómo estarán Reina y Javier. Smith, cuando usted me preguntó qué debía hacer con el resultado de los estudios, yo le dije que hacía bien en callar. Porque Patricio es implacable. Y si él los cambió, algún motivo debe tener. Y si algo no sale como a él le gusta, es riesgoso. Pero ¿sabe qué? En estas circunstancias ya no sé qué pensar. Porque quizás Bolívar, a pesar de todo, merece saber que esa niña es su hija. Sí, no hago más que pensar en eso. No puedo ni dormir pensando en eso. Clara, pienso en Clara todo el tiempo y no puedo estar en paz. Tengo que tomar una decisión. ¿Sabe qué, doctora? Hay momentos en la vida en los que uno debe asumir los riesgos. Doctor, mi hija y yo estamos en riesgo. Somos parte de un plan de testigos, de protección de testigos, y por eso ahora ella se llama Catalina Cuevas Benítez y yo soy Bárbara Benítez, pero independientemente de todas las dudas que esto que le acabo de decir le pueden generar, yo necesito que salve la vida de mi chiquita. Por favor, por favor, escúcheme. Yo necesito que opere a mi bebé y que le salve la vida. Usted es papá. Porque si es papá, estoy completamente segura de que me entiende. Usted sabe lo que significa un hijo. Usted sabe que daría la vida por su hijo. Y usted sabe lo importante que es ver a ese chiquillo crecer. Yo necesito ver a mi Clara crecer, cumplir 15 años, casarse, tener hijos, tener una vida feliz. ¿Usted me entiende? ¿Sabe algo? No me importa cuál sea el nombre de la niña. Yo voy a darle... Le juro que voy a hacer todo lo posible por salvar la vida de su hija. Doctor, haga lo imposible.
se lo ruego. Haga lo imposible por salvarle la vida. Queda descartada la posibilidad de atentado con lo de Greta de Rosas. Lo mejor hubiera sido una autopsia, pero no se puede obligar a la familia y no quisieron. ¿Y usted de todas formas vio a Víctor de Rosas? Sí, esa misma mañana. Me presenté en la clínica por la posibilidad de la autopsia y fue cuando me encontré con él. En cualquier caso, la amenaza sobre Víctor de Rosas sigue latente. Él ha decidido meterse con peces gordos, de los que no olvidan y no perdonan, de los que inexorablemente acaban llevándote a una caja de pino. ¿Quieres ir a caminar, hablar, ir a tomar algo? ¿Un chocolate, un café? ¿Quieres estar en silencio? No lo tomas a mal, pero necesito estar sola. ¿Me llevas? Claro que sí. Tengo muchas cosas en que pensar. Muchas. Yo voy a estar en mi casa, con el teléfono prendido todo el tiempo. Voy a estar ahí por si me necesitas. Ahora y siempre. ¿Sabes? Jack, me pasó algo muy extraño. Estaba ahí. Puse mi mano sobre el féretro y sentí un gran vacío. Sentí como si Greta no estuviera ahí. Si el ataúd estuviera vacío. Lázaro. ¿Y esto? ¿Y ahora qué hacemos? Yo sé que las dos estamos muy tristes, pero yo me doy cuenta que a ti todo esto de Greta te sirvió para darte impulso. Yo sé que la promesa que tú le hiciste a Greta te dio fuerza, pero en cambio a mí, la
partida de Greta me llenó de rabia, de odio, de dolor. Estoy harta de estar tan sola, Susana. Estoy harta de que me quiten todo lo que yo quiero. Estoy harta de que los demás puedan tener todo lo que yo quiero. Y no puedo. Ya te entiendo. Claro que te entiendo. Resignarnos a no volver a ver a Greta, quién sabe por cuánto tiempo, es durísimo. Porque es nuestra hija. Así es. Un hijo que se va y otro que llega. ¿Sabes de qué me enteré? De que Reina Ortiz está embarazada. Que tiene 5 meses. Y que el hijo que está esperando es de Javier. Es de mi marido. Javier, ya sé que apagaste el teléfono porque no quieres hablar conmigo, pero me urge, por favor, llámame. ¿Con quién estaba hablando, Smith? ¿Con quién estaba hablando? No disimule conmigo, no le hace falta. Ya sabe que sé con quién estaba hablando. Al igual que sé que Bolívar ha organizado un vuelo privado a España, a pesar de las claras indicaciones que le di de que no hiciera eso. Claro, que teniendo en cuenta que es un agente especial y que ahora tiene unos cuantos miles de millones de dólares para manejarse, este tipo de acciones son bastante más fácil de lo que uno pudiera imaginar. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a detener? ¿Lo va a meter a la cárcel? ¿Lo va a matar? Por supuesto que no, porque sé que hace ese viaje por Clara. Y eso que él no sabe que es el padre. Y gracias a usted. No tenga duda que lo que mejor le puede pasar a Javier Bolívar es seguir pensando que no es el padre de Clara. En cualquier caso, mi gente no lo va a detener. No le van a estar esperando en España. Vaya. Al fin un rasgo de humanidad. No se equivoque. Esto no tiene nada que ver con la humanidad. Ni siquiera con lo que desgraciadamente le está ocurriendo a la hija de Reina Ortiz. Porque Javier Bolívar no es médico. Y porque no creo que la pueda salvar. Esto tiene que ver con Víctor de Rosas y con el hecho de que él ya conoce el paradero de Reina Ortiz y de que ya está en vuelo hacia España y que va a llegar antes que Bolívar. Queremos paz. El cuchillo, se me olvidó el cuchillo. Queremos paz. Paz. Tengo miedo, mamá. No, chiquita, no pasa nada, no pasa nada. Ven, ven, ven. Ven acá. ¿Sabes cómo me sentí cuando me enteré? Y lo peor de todo es que él ni siquiera me lo dijo. Él no sabe que yo ya me enteré. Encima, ¿que va a tener un hijo con otra? ¿Se distancia de ti? No, de verdad no entiendo. ¿Por qué se enojó? Buscó cualquier excusa para hacerse el ofendido. Qué extraño. No me parecía que Javier Bolívar fuese así, tan poco hombre. ¿Y Víctor sabe que su mujer va a tener un hijo de su hermano? No lo sabe. Reina está embarazada, pero eso no quiere decir que ella vaya a tener ese bebé. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay un bebé en camino? Sí, pero el embarazo de Reina es de alto riesgo. Cualquier angustia, cualquier dolor, cualquier sobresalto puede hacer que ella pierda ese bebé.
Te encontré.